Hola, yo soy Rosario Neri, soy egresada de la licenciatura en Historia aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis y los temas que más me enfoco en mis temas de interés son la Edad Media y la historia de las religiones. Entonces, bueno, estoy agradecida con Hija de la Memoria por haberme invitado a esta jornada de Edad Media porque justamente mi tema de tesis se centra en este periodo. Y bueno, yo empecé a trabajar el tema de la herejía desde el tercer semestre de la licenciatura con la doctora Cintia Maciel, a quien le estoy completamente agradecida porque muchas de las ideas que voy a mencionar en esta exposición pues se las debo a sus clases, se las debo a sus recomendaciones. Y también le agradezco mucho al doctor Martín Ríos porque tanto él como la doctora Maciel me han inculcado mucho esta pasión por estudiar la Edad Media. Y bueno, esta exposición la titulé ¿Qué era la herejía en la Edad Media? Y bueno, como ya mencioné, es una parte de lo que voy a trabajar también en mi tesis. Y bueno, yo considero que es importante iniciar definiendo qué es el término herejía. Bueno, etimológicamente hablando, herejía significa elección. Es elegir un camino diferente al sistema o conjunto de creencias, valores y prácticas que una religión en concreto ha establecido. Puede aplicar a cualquier religión, ya sea el cristianismo, el islam o el hinduismo. Cualquier religión que tenga sus ideas fijas o su dogma establecido, aquellas que no están de acuerdo con estas ideas o con estas prácticas y deciden o eligen tomar un camino diferente, son consideradas herejes. Pero estos herejes nacen dentro del mismo núcleo de la religión. No son personas ajenas, no son personas como que no que nacen de la nada, sino que son personas que están dentro de la misma religión, pero que simplemente no están de acuerdo con lo que pues esta religión postula. Un ejemplo de ello lo encontramos en el cristianismo, que es la religión en la que más me centro. Existe la herejía desde que el cristianismo mismo nació, porque siempre ha existido un debate sobre qué ideas hay que adoptar y qué ideas también hay que excluir. Y un ejemplo de ello lo podemos ver con los arrianos. Los arrianos o el arrianismo es una herejía que surge entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, con este arrio que, bueno, la mayoría de los cristianos, por así decirlo, tienen la idea o tenían la idea de que Jesús estaba al mismo nivel que Dios, que Jesús tiene una naturaleza divina y que están, pues son iguales, son lo mismo, la misma esencia. Pero Arrio viene a cuestionar esto porque dice que si Jesús fue hijo, tiene que estar en una posición más abajo, en una posición subordinada. Entonces, pues él no está de acuerdo con ello y elige tomar como otro tipo de, o interpretar, pues, esta idea de otra manera. Entonces sus seguidores son los arrianos y a estas personas los cristianos los consideran herejes, ¿no? Y pues por ende eh, los excluyen. Existen muchas herejías, de hecho San Agustín registró 88 en el siglo IV, pero viajando ahora hacia el tiempo, bueno, hacia la época que nos concierne, que es considerada la plena Edad Media, son los siglos XI al siglo XIII aproximadamente, que son los siglos en los que yo estudio, también resurgen otras herejías, ¿no? Hay un libro que es en el que yo me centro, que es este, que es escrito por Jérôme Bachet, que es un historiador francés. El libro se llama La civilización feudal, Europa del año 1000 a la colonización de América, la Edad Media, ¿no? O en estos años que van del siglo XI al siglo XIII. Y bueno, Bachet es un historiador que estudia las estructuras sociales del occidente medieval y él tiene una idea que yo considero clave para entender como todo este proceso herético, que es que en ese entonces la iglesia es igual a la sociedad. Porque él dice, y cito, si la iglesia, identificada con el clero, ordena y dirige a la sociedad, en el sentido comunitario de la palabra, ella es la sociedad misma.
En otras palabras, en aquella época la iglesia es tan importante que rige la vida de las personas en todos los ámbitos, tanto en el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural. Está regido por la iglesia. No podemos entender a las personas de aquel entonces sin entender que son personas que están inmersas bajo un poder de la iglesia, y todas ellas son personas que creen, son personas que pues están implícitas en este cristianismo, en esta cristiandad, y como son personas que nacen en la cristiandad, por ende son cristianos. No hay como otra opción. Si naces en la cristiandad, eres cristiano y ya. Entonces, Bashir propone que no puede existir el término de religión como un elemento aparte de la sociedad, porque no está aparte el elemento económico, el elemento político, sino que todo confluye dentro de este mismo ámbito eclesiástico. Entonces, no se puede entender la religión como una creencia personal libremente elegida, porque no había opción de elegir, y quien elige está mal. Entonces, al no haber como esta opción, las personas que toman un camino diferente son aquellas que son consideradas por ello herejes. Y bueno, para entender un poco más sobre este poder que empieza a adquirir la iglesia, voy a brindar un pequeño contexto de lo que estaba pasando en estos años. Y bueno, en el siglo X y principios del siglo XI todavía la autoridad del papado sigue siendo un poco débil, porque en ese momento el papa está compitiendo con otras dos figuras esenciales, que son el emperador y la aristocracia. Entonces, en este conflicto de intereses de quién es más poderoso que otro, a la iglesia, al papa le urge también adquirir poder, adquirir o consolidarse como una figura de poder importante. Entonces, para ello viene en el siglo XI una reforma, que es una reforma muy importante, que es la reforma gregoriana. Y esta reforma fue implementada por Gregorio VII y plantea como esta reestructuración de la sociedad cristiana bajo la institución eclesiástica, en donde pues la autoridad central va a ser el Papa. Y bueno, la iglesia se va a consolidar a través de diversas medidas, va a haber como un fortalecimiento de esta institución a través de varias formas, como es el monopolio de lo escrito. O sea, para la iglesia consolidarse como una institución fuerte va a apropiarse como de esto de la escritura. Solamente los clérigos, solamente aquellos que están en el ámbito de la iglesia son los que tienen la facultad de leer, la facultad de escribir, y las personas comunes, las personas laicas del común, por así decirlo, están en un ámbito inferior. Entonces, en este proceso de separar, de dividir como entre clérigos, que son las personas que están en un ámbito superior, de los laicos, que están como en un ámbito más abajo, la iglesia se consolida como de nosotros somos, como estamos arriba, somos los que tenemos que tener como el poder. Entonces va a haber como una separación, como ya mencioné, que son los clérigos y son los laicos. Los clérigos son los que están en el ámbito de la iglesia, los monjes, los padres, los obispos, los arzobispos, pero hay que entender también que dentro de estos mismos clérigos hay jerarquías. Y bueno, otra medida que también se emplea para fortalecer el poder de la iglesia es la creación del cabildo catedralicio. Y este cabildo catedralicio, yo me imagino que muchas y muchos de ustedes han visto a estas personas vestidas de rojo, que están ahí en Roma, que son las que pueden elegir al Papa. Entonces, esto da una cierta autonomía a la iglesia, en donde los laicos o las personas que no están en el ámbito eclesiástico, como el emperador, ya no va a poder intervenir en el ámbito de la iglesia. Entonces la iglesia solamente puede tomar las decisiones que a ella le concierne, y eso hace que también vuelva a afianzar su poder como una institución autónoma, como una institución fuerte, ¿no? Entonces va a tener el Papa ya el poder tanto gubernamental
político y también concerniente a los asuntos de la iglesia. Es decir, va a estar incluso en una posición más arriba que el emperador. Entonces, en este contexto en el que la iglesia se está afianzando como una institución dominante, le urge también quitar todo aquello que le estorba. Entonces, en ese momento en que la iglesia está ordenando, viene este binomio que Dominique Yoña-Prat menciona de ordenar y excluir. Y este historiador dice que en este momento en que la iglesia está ordenando, necesita sacar todo lo que le estorba, todo lo que no le funciona. Entonces, un ejemplo de ello podemos decir cuando una está limpiando su cuarto, para ordenarlo necesita sacar la basura, pues. Entonces, esa basura son las personas que no están de acuerdo con la iglesia. Entonces, la iglesia, al estar afianzando su poder y estar sacando aquello que no le gusta, pues también en el momento en que la iglesia está teniendo poder, obviamente va a obtener riquezas. Obviamente una forma para manifestar ese poder es a través de las reliquias, es a través de la obtención de más tierras, de la construcción de iglesias, de catedrales costosas. El Papa va a obtener joyas, va a tener tiaras costosas. Y obviamente las personas laicas, las personas comunes, aristócratas, van a cuestionar este poder de la iglesia, van a decir por qué la iglesia está obteniendo tanto dinero. Sí, se supone que Jesús dice que hay que atender la simplicidad, ¿no? Hay que ser simples, hay que ser pobres de corazón. No concuerda con lo que está haciendo la iglesia de estar obteniendo muchas y muchas riquezas. Entonces va a criticar a la iglesia, muchas personas van a no estar de acuerdo con lo que está haciendo la iglesia ni los dogmas que está estableciendo, y va a haber lo que se conoce como un anticlericalismo laico. Entonces muchos y muchas de estas personas que no pertenecen a la iglesia van a intentar elegir un camino distinto a los dogmas de la iglesia, a esta ortodoxia. La ortodoxia significa eso, orto es recto, doxa es dogma, o sea, esta idea recta, esta idea que tiene que ser y que tiene que seguirse. Muchas personas van a intentar tomar un camino diferente. Entonces, muchas herejías surgen en este contexto en que la iglesia se está consolidando como su poder, porque no van a estar de acuerdo con lo que está haciendo la iglesia. Y obviamente la herejía solamente tiene sentido si se pone al lado de su contrario, que es esta doctrina ortodoxa. Porque esta doctrina ortodoxa, al decir esto es lo que tiene que hacerse, esto es lo que se tiene que practicar, va a dejar atrás o va a sacar aquello que le estorba, y eso que le estorba es la herejía. Y bueno, entre los años 1120 y 1140 hay un resurgimiento de herejías, y las formas en que las persiguen también tienen proporciones nuevas, porque la iglesia, al estar viendo que hay muchas ideas o muchas manifestaciones o movimientos que no están de acuerdo con ella, va a empezar a perseguirla y va a empezar a realizar, pues, va a mandar inquisidores, va también a hacer cruzadas. Entonces, pues con afán de destruir a esas personas, de eliminarlas, de sacar a ese otro que le estorba, va a perseguirlo. Entonces, de ahí viene lo que son las quemas, la quema de brujas, la quema de herejes, las torturas. Entonces, bueno, pues prácticamente es eso, ¿no? Que la iglesia va a quitarlo, va a excluirlo, va a sacarlo, va a hacer todo lo posible por quitar aquello que le estorba. Y pues también lo que este historiador Vacher dice es que la herejía era el enemigo necesario de la iglesia, porque, poniendo como un ejemplo también un poco burdo, si ponen una película de héroe de Disney, por así decirlo, Hércules, Hércules, para consolidarse como un villano fuerte, como un villano poderoso, como un villano, como un héroe grande, como alguien
importante necesita a un villano fuerte. Entonces necesita destruir a un monstruo de 7 cabezas. Entonces, obviamente, para tener como que este papel heroico, al matar a este monstruo, pues va a verse para las demás personas como un gran héroe. Entonces, pues lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia, para ponerse como una institución digna, como una institución poderosa, moral, que va a salvar a las almas, que es buena, como una institución importante, necesita también un enemigo importante que destruir para que las demás personas vean y digan: está haciendo algo bien, está destruyendo a gente diabólica, está destruyendo a gente mala. Entonces, por eso muchas de las crónicas, muchos de los escritos también hechos por los clérigos empiezan a también darle un adjetivo negativo a la herejía, porque necesitan ponerlo como ese enemigo. Entonces empiezan a decir que los herejes son personas que creen en el diablo, son personas que intentan confabular contra la cristiandad, son personas que intentan como atacar a las personas, y por eso hasta ahora, hasta nuestros días, se tiene la idea de que los herejes son personas malas y que son personas que intentan como hacer mal a la sociedad, cuando no, son calificativos que les da la iglesia para justamente tenerlos como ese enemigo y elevarse moralmente. Entonces, bueno, ya para concluir, quiero decir como las dificultades a las que nos enfrentamos quienes estudiamos estos temas, y creo que es justo eso, ¿no? Que muchas fuentes, muchos testimonios de la época están obviamente tienen ese velo que es el de los clérigos, que ven la herejía como algo negativo, y por ende es difícil conocer las distintas herejías que hay sin que en los testimonios se describa como algo malo, o sin que estén obviamente inmersas en esta subjetividad de las personas eclesiásticas, ¿no? Y creo que otra dificultad a la que nos enfrentamos es toda la serie de mitos que han surgido incluso en el siglo XIX. Y de hecho mi tema de tesis se centra en eso, en un mito que hizo un historiador francés, que es Napoleón Peyrat, quien hace un mito en torno a una mujer hereje, y él pues realiza como toda una serie de historia que altera mucho lo que en verdad fue la Edad Media y lo que en verdad fue la herejía medieval. Y por eso es que considero que es muy importante estudiar en nuestros días todavía este tema, porque a través de ello podemos ver como toda esta serie de mitificaciones o esta serie de alteraciones que se hace a la historia, y que creo que es importante profundizar y realizar un análisis más allá de pues seguir fomentando como estas ideas falsas, ¿no? Sobre la Edad Media, sobre una edad oscura que no era así, y quitar esa idea de un oscurantismo en la Edad Media que realmente no existió, sino que hay que analizarlo más allá y pues no sé, tener como conciencia de que es importante pues hacer ese análisis, ¿no? en la historia. Y pues nada, yo creo que hasta ahí es lo que quiero exponer, y pues nada más.